La habitación estaba completamente en silencio. Un oficial observaba una enorme pantalla llena de puntos verdes que representaban radares, satélites, drones y centros de comunicación repartidos por todo Oriente Medio. Durante años había aprendido una regla que parecía indiscutible. Quien controla la información, controla la guerra. Si el enemigo deja de ver, deja de reaccionar. Si deja de comunicarse, deja de coordinarse. Y si pierde ambas capacidades, la derrota llega mucho antes que el primer enfrentamiento terrestre. Sin embargo, un ejercicio de simulación comenzó a producir un resultado inesperado. Uno tras otro, varios sistemas desaparecieron del mapa digital. Algunos radares dejaron de transmitir, varias antenas quedaron fuera de servicio y diferentes canales de comunicación fueron interrumpidos. Sobre el papel, aquella red debía colapsar en cuestión de minutos, pero no ocurrió. Nuevos puntos comenzaron a aparecer en lugares distintos. Pequeños drones sustituyeron sensores perdidos. Equipos móviles ocuparon posiciones alternativas. Comunicaciones secundarias reemplazaron las principales. La información seguía llegando, no con la misma velocidad, pero seguía llegando. Ese escenario resume una de las discusiones más importantes que hoy mantienen los analistas militares. ¿Puede un país resistir un intento masivo de ser cegado tecnológicamente? Cada vez más especialistas creen que Irán ha construido precisamente su estrategia alrededor de esa pregunta, no intentando igualar la superioridad tecnológica estadounidense, sino creando una estructura capaz de sobrevivir incluso cuando parte de ella es destruida. Y si esa interpretación es correcta, el mayor problema para cualquier plan basado en eliminar la capacidad de observación del adversario es que el propio adversario haya aprendido a funcionar sin depender de un único sistema. Si te interesan los análisis que explican lo que ocurre detrás de los titulares y muestran la lógica real de los grandes conflictos internacionales, este canal está pensado para personas que quieren entender antes que repetir. Suscríbete porque esto es solo el comienzo. La República Islámica de Irán lleva décadas viviendo bajo un entorno marcado por sanciones económicas, limitaciones tecnológicas y presión internacional. Esa realidad obligó a sus planificadores militares a asumir una idea muy simple. Depender completamente de tecnología extranjera podía convertirse en una debilidad estratégica. Mientras otras potencias invertían enormes recursos en plataformas extremadamente sofisticadas, Irán comenzó a desarrollar una filosofía distinta. No buscaba necesariamente tener el mejor radar del mundo. Buscaba tener muchos radares. No pretendía fabricar el dron más avanzado. Prefería producir una gran cantidad de drones capaces de trabajar en conjunto. Con el paso del tiempo, esa filosofía empezó a extenderse por toda su estructura defensiva. Instituciones como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos han señalado en numerosos informes públicos que Irán ha incrementado su capacidad nacional en materia de vehículos no tripulados, sistemas de vigilancia móviles, radares locales y plataformas distribuidas. La lógica resulta fácil de entender. Imagina una ciudad que solo tiene una central eléctrica. Si esa central deja de funcionar, toda la ciudad queda paralizada. Ahora imagina otra ciudad con múltiples generadores independientes repartidos por distintos barrios. Incluso si varios fallan, el resto continúa proporcionando energía. Ese mismo principio comenzó a trasladarse al campo militar. En lugar de concentrar toda la información en unos pocos centros extremadamente importantes, la idea consiste en repartir funciones entre múltiples unidades capaces de actuar con cierto grado de autonomía. La estrategia nació por necesidad. Las sanciones limitaron el acceso a tecnología extranjera. La dificultad para importar determinados componentes impulsó la producción nacional. Y la experiencia acumulada durante años de tensión regional convenció a muchos planificadores de que la supervivencia dependía menos de tener un sistema perfecto y más de construir uno resistente. Paradójicamente, aquello que inicialmente parecía una limitación terminó convirtiéndose en una ventaja organizativa. Porque un sistema distribuido puede absorber daños sin desaparecer completamente. Y esa característica ha despertado un enorme interés entre analistas militares de todo el mundo. Para comprender por qué esta estrategia está siendo observada con tanta atención, primero hay que entender cómo funciona la guerra moderna. Hoy la información vale tanto como el combustible o la munición.
Los satélites detectan movimientos, los radares controlan el espacio aéreo, los drones transmiten imágenes en tiempo real, los sensores electrónicos identifican emisiones. Los centros de mando unen todas esas piezas para construir una imagen completa del entorno. Si una de esas capas desaparece, las demás pueden compensar parcialmente la pérdida. Eso recibe el nombre de redundancia, y precisamente esa redundancia es la base sobre la que Irán ha intentado desarrollar parte de su capacidad defensiva. Diversos especialistas comparan este modelo con Internet. La red mundial fue diseñada para que la información pudiera encontrar diferentes caminos hasta llegar a su destino. Si un nodo deja de funcionar, los datos buscan otra ruta disponible. En términos militares, el concepto es parecido. Si un radar queda inutilizado, otro sensor puede asumir parte de su función. Si una estación terrestre deja de transmitir, una plataforma móvil puede ocupar su lugar. Si una comunicación es interferida, otra alternativa mantiene el flujo de información. Y aquí aparece uno de los datos más sorprendentes. Un pequeño dron moderno puede proporcionar reconocimiento táctico que hace apenas unos años solo era posible mediante plataformas muchísimo más costosas y complejas. Ese cambio tecnológico está modificando completamente la forma de entender la superioridad militar. Pero existe una limitación importante que muchos discursos suelen ignorar. Ningún sistema es invulnerable. Una campaña sostenida de guerra electrónica, ataques contra infraestructuras críticas y presión constante sobre múltiples nodos puede degradar seriamente cualquier red distribuida. La resiliencia no significa invencibilidad, significa capacidad para seguir funcionando incluso después de sufrir pérdidas importantes. Y precisamente esa diferencia está alimentando un intenso debate entre expertos sobre cuál será el verdadero equilibrio entre concentración tecnológica y descentralización durante los conflictos del futuro. Cuando la mayoría de las personas piensa en una guerra moderna, imagina aviones invisibles, misiles de largo alcance y enormes portaaviones navegando por el océano. Sin embargo, detrás de esas imágenes existe una batalla mucho menos visible y posiblemente mucho más importante: la guerra por la información. Quien obtiene información antes que su adversario puede decidir cuándo atacar, cuándo retirarse y cuándo simplemente esperar. Por eso, durante décadas, Estados Unidos ha invertido enormes recursos en satélites, inteligencia electrónica, guerra cibernética y sistemas capaces de localizar objetivos con una precisión extraordinaria. Pero al otro lado, también se aprendieron lecciones importantes. Irán comprendió que competir directamente contra una potencia con un presupuesto militar muy superior sería extremadamente difícil. En lugar de seguir ese camino, comenzó a desarrollar una estrategia basada en la dispersión de recursos, la producción nacional y la utilización de plataformas relativamente económicas capaces de trabajar en conjunto. Muchos analistas consideran que esta filosofía representa una adaptación lógica a un entorno de sanciones y restricciones tecnológicas. Si no es posible adquirir los sistemas más sofisticados, resulta más eficiente crear una gran cantidad de sistemas suficientemente buenos para mantener la operación incluso bajo presión. Aquí aparece el verdadero conflicto. No se trata únicamente de quién posee la mejor tecnología. Se trata de decidir entre un modelo altamente centralizado o una red distribuida capaz de absorber pérdidas sin desaparecer. La industria mundial de defensa mueve cientos de miles de millones de dólares cada año, y gran parte de esa inversión se dirige precisamente a sensores, comunicaciones, inteligencia y guerra electrónica. Es un mercado donde la innovación nunca se detiene porque cada avance genera una respuesta del adversario. Cuando una potencia desarrolla una nueva capacidad para localizar objetivos, la otra trabaja en nuevas formas de ocultarlos. Cuando aparece un sistema capaz de bloquear comunicaciones, inmediatamente surgen métodos alternativos para mantenerlas activas. Es un ciclo permanente de adaptación. Por eso algunos especialistas afirman que el supuesto punto débil del plan para cegar a Irán no está relacionado con la potencia de los sistemas estadounidenses, sino con la dificultad de neutralizar simultáneamente una red que ha sido diseñada desde el principio para seguir funcionando incluso cuando parte de ella deja de existir. No es una teoría conspirativa. Es simplemente la evolución natural de dos modelos estratégicos que intentan superar constantemente las capacidades del otro. Para entender este concepto, imaginemos una ciudad durante una emergencia.
Un gran apagón afecta una parte del territorio. Si toda la electricidad dependiera de una única central, el resultado sería un colapso inmediato. Hospitales, comunicaciones, transporte y servicios públicos dejarían de funcionar al mismo tiempo. Ahora imaginemos un sistema completamente diferente. Existen pequeños generadores repartidos por toda la ciudad. Cada barrio puede seguir operando incluso si otro deja de recibir energía. Eso es exactamente lo que busca una estrategia distribuida. Primer paso. La información no proviene de una sola fuente. Drones, radares, observadores terrestres y sensores electrónicos recopilan datos al mismo tiempo. Segundo paso. Cada plataforma transmite utilizando diferentes canales de comunicación. Si uno es interferido, otro continúa funcionando sin detener toda la red. Tercer paso. Los centros de mando reciben información desde múltiples direcciones y combinan todos esos datos para crear una imagen mucho más completa del escenario. Cuarto paso. Cuando un radar desaparece, otro sistema ocupa parcialmente su función. Cuando un dron deja de operar, otro puede ser desplegado rápidamente desde una posición distinta. Quinto paso. Toda la estructura continúa adaptándose de forma constante. En lugar de depender de una instalación gigantesca, la supervivencia se basa en la existencia de numerosos componentes independientes. Y aquí aparece una característica especialmente interesante. Esta filosofía no solo aumenta la resistencia frente a ataques militares, sino que también reduce la dependencia de equipos extremadamente complejos y difíciles de reemplazar. Sin embargo, existe una limitación que los propios expertos reconocen. Una red distribuida requiere una coordinación permanente. Si las comunicaciones comienzan a degradarse durante un periodo prolongado, la enorme cantidad de información puede convertirse en un problema en lugar de una ventaja. Gestionar miles de datos simultáneamente exige entrenamiento, disciplina y una organización muy eficiente. Por esa razón, ningún sistema garantiza el éxito absoluto. Todo depende de la capacidad de adaptación en tiempo real. Y precisamente esa capacidad de adaptación es la que muchos observadores consideran la verdadera fortaleza de la doctrina iraní. No intenta construir una estructura perfecta, intenta construir una estructura capaz de sobrevivir. Volvamos por un momento a aquella sala llena de pantallas donde comenzó esta historia. El operador seguía observando cómo algunos puntos desaparecían del mapa, mientras otros nuevos ocupaban su lugar. La red nunca volvió a ser exactamente igual. Pero tampoco dejó de existir. Ese pequeño detalle resume una de las transformaciones más importantes de la guerra moderna. La superioridad tecnológica continúa siendo decisiva, pero la capacidad para resistir y reorganizarse puede ser igual de importante que disponer del mejor equipamiento. Quizá el supuesto punto débil fatal del plan para cegar a Irán no sea una nueva arma secreta ni una tecnología revolucionaria. Quizá sea una idea mucho más sencilla: aceptar que ningún sistema es eterno y diseñar toda una estrategia para seguir funcionando incluso cuando las condiciones parecen imposibles. Los conflictos del futuro probablemente no se decidirán únicamente por quién tiene más poder, sino por quién logra adaptarse más rápido a un entorno que cambia constantemente. Ahora conoces una perspectiva que rara vez aparece explicada con detalle en los titulares diarios. Formas parte de quienes buscan comprender la lógica detrás de los acontecimientos, no solo observar sus consecuencias. Comparte este documental con alguien que disfrute analizando geopolítica desde una visión diferente, y suscríbete para seguir descubriendo las estrategias, tecnologías y decisiones que están redefiniendo el equilibrio internacional. Porque la próxima historia demuestra que en el mundo actual, la información puede ser un arma incluso más poderosa que cualquier misil.